Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más, su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles un capítulo más de Romanos, capítulo número 13, para tomar en cuenta, mis hermanos, los mensajes de nuestro Dios en nuestra vida. Durante nuestro caminar necesitamos consejos de Dios, de nuestro Señor, y estos consejos que vienen en las Sagradas Escrituras son perfectos para nuestra vida personal. Llevar una vida en el nombre de Dios y no una vida cómoda, ¿verdad? Como sabemos llevarla. Una vida que nunca nos acordamos de Dios, nunca nos acordamos de llevar mensajes a otros hermanos, nunca nos acordamos de ayudarlos, nunca nos acordamos de lo que Dios nos da o de lo que Dios pone para hacer caso de las autoridades, de todo aquello que es puesto por Dios. De esto nos va a hablar la lectura de hoy día. Y vamos a poner atención, mis hermanos, vamos a abrirle el corazón a este mensaje de hoy día. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios, y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero si cuando se obra mal quieres vivir sin tener miedo a las autoridades, pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos, y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den, pues, a cada uno lo que le corresponde. El impuesto, si se le debe impuesto; las tasas, si se les deben tasas; obediencia, si corresponde obedecer; respeto, si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás, se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Comprendan en qué tiempo estamos, y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada, y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad, y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como a plena luz. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo nos enseña, hermanos, cómo debemos comportarnos ante las autoridades, hacer caso de las autoridades. Todo lo que es puesto por Dios no es malo. Debe de haber autoridades para que exista el bien. De por sí, este mundo ya no cree, y siempre se han rebelado contra las autoridades. Las autoridades por eso a veces tienen que usar sus armas, porque ya no obedecemos a las autoridades que Dios impuso para que hubiera paz en el mundo. ¿Se imaginan, mis hermanos, que Dios no hubiera impuesto las autoridades, que no hubiera impuesto que tenemos que pagar tasas, que tenemos que tener respeto con las autoridades y todo lo que está puesto ahí para que exista la paz? Hacer caso, mis hermanos, a todo esto es por Dios. Dios mismo lo impuso para que exista la paz. ¿Cuánta gente no se ha rebelado ya contra las autoridades? Ya no hacen caso de ellas y más bien se entregan
a lo malo, a matar gente para enriquecerse, a todo eso que Dios no quiere que exista en este mundo y que sin embargo existe. Dios, mis hermanos, lo que impuso no lo impuso por mal nuestro, sino por un bien, para que seamos obedientes a todas las cosas de Dios. Hay que hacer caso, hermanos, hay que creer en lo que Dios impuso, porque todo lo que está impuesto por Dios no puede ser malo. Nosotros somos los que nos rebelamos contra Dios a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Hacemos cosas malas ante Dios. Dios nos perdona, ya sabemos, pero no debemos estar a cada momento cometiendo toda clase de maldades contra nuestros hermanos, porque Dios todo lo ve. Y si sabemos que Dios lo ve todo, si sabemos que Dios está entre nosotros y que no se queda con nada absolutamente de las maldades que nosotros cometemos, hay que tratar mejor de hacer el bien. Todo el bien que hagamos se nos va a dar una paga excelente, y todo el mal que hagamos se nos va a ir mal en un futuro. El futuro que Dios nos promete es una gloria, y si todos queremos estar junto a Él un día, hay que hacer el bien. Hay que creer y hacer caso de las autoridades de este mundo. Por algo se han impuesto todas las leyes, hermanos, para que no hagamos el mal. Las leyes de Dios son para nosotros lo mejor que pudo haber ocurrido. Se imagina que no existiera la policía. Se imagina que no hubiera soldados que trajeran la paz a su nación. Si no fuera por todo esto, hermanos, ¿cuántos malhechores no se meterían contra las demás naciones? Si no existiera todo esto, les aseguro que no hubiera paz. Y la paz tiene que llevarse a cabo a través de que tenemos hombres y mujeres que dan sus vidas para traer la paz a una nación. Y gracias a ello, gracias a todas esas mujeres y hombres que están ahí al frente para que haya paz en la nación, hay que dar gracias a Dios por ello. También seamos agradecidos con Dios por todo, porque de lo contrario estuviéramos tal vez como otras naciones que solamente tienen guerrilleros, tienen sicarios y no hay un gobierno que los pueda detener. ¿Por qué? Porque no pueden ya con los sicarios, ya no pueden con los que hacen las guerrillas, ya no pueden. Entonces, nosotros en el país que nos encontremos, si existe la paz, démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios por la paz de todo el mundo. Seamos obedientes con Dios, dándonos cuenta que al traer y a exponer nuestras oraciones ante Él, Él nos va a ayudar. Él va a traer la paz a todo el mundo. Si nosotros con esa fe y con esa confianza oramos ante nuestro Señor y le exponemos todas nuestras peticiones, Él nos va a escuchar. Pero no lo hacemos. Necesitamos orar, necesitamos pedir a Dios para que exista la paz, para que venga la paz al mundo. Y no solamente a nuestra nación, sino para el mundo entero. Vemos cómo hay guerras en todas esas naciones, y son guerras que no son guerras de otros países, sino de ese mismo pueblo, de esa misma nación, que ellos mismos hacen la guerra, entre ellos mismos. ¿Y por qué sucede eso, hermanos? Porque como les decía anteriormente, ya no hacen caso de las autoridades. Se rebelaron en contra de las autoridades, y por eso hay maldad, por eso hay injusticia, por eso existe todo eso. Pero Dios, mis hermanos, que es misericordioso y que escucha las oraciones de todos sus hijos, nosotros como sus hijos, y también los otros, que aunque sean malos, que aunque estén haciendo la guerra, Dios también tiene consideración de ellos. San Pablo nos trae unas enseñanzas tan hermosas a través de estas escrituras, que gracias a lo que se escribió de San Pablo y a todas sus cartas que él mandó para que fueran redactadas más tarde y que nosotros las leamos hoy en la actualidad, es para nuestra enseñanza, para que nuestro comportamiento, hermanos, continúe de la misma manera. Seamos fieles ante Dios siempre, no solamente hoy y mañana ya me porto mal, que al cabo el Señor me perdona. Hermanos, pensemos en esto y hagamos conciencia ante Dios de cómo estamos nosotros siendo ante Él. Porque recordemos que Dios está en todos lados y Dios nos está viendo.
Dios no está lejano de nosotros. Entonces el Señor quiere que volvamos al igual que su pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo abandonaba a cada que se le pegaba en gana, pero Dios hablaba a través de los profetas a su pueblo y el pueblo volvía. Así también nosotros, vino y nos trajo ese Salvador que es Jesús, para que volvamos a Él. Y si nosotros no volvemos, nosotros vamos a ser los causantes de que vayamos a ese tormento que nadie queremos. Queremos una felicidad con Dios y por eso hay que trabajar mucho, para echarle ganas en el nombre del Señor. En la segunda parte de este capítulo nos habla de otra manera. Nos habla de los hijos de la luz, que seamos luz en el mundo. Dice en el versículo 11, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como la plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. No se dejen arrastrar por la carne. Esto nos sucede a muchos hermanos. Conociendo ya de Dios, nos dejamos de nuevo arrastrar por los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne es todo aquello que Dios detesta, que Dios no ve bien de sus hijos. Nosotros conocemos ya de las leyes y las reglas de Dios, conocemos cómo Dios quiere que nosotros llevemos una vida, pero seguimos cayendo en la carne, en todo aquello que sentimos buenos deseos para nuestro cuerpo, pero que Dios lo detesta. Lo que Dios, a través de San Pablo, nos quiere decir, hermanos, aquí, que no seamos indecentes. Tenemos una esposa, tenemos una familia, y entonces hay que respetar a la esposa y a la familia, a los hijos. Nuestra esposa siempre nos está esperando para tenernos una casa limpia, para tenernos una comida calientita, para tratarnos bien siempre, y nosotros andamos buscando en otras mujeres. Eso es indecencia ante Dios. Eso es malo ante los ojos de Dios. Todo eso, hermanos, hay mucha gente que lo comete. Tiene una esposa que es fiel a él y aún así buscan en otras mujeres, buscan en las borracheras, en las drogas, en el alcoholismo, en todo eso que es indecencia ante los ojos de Dios. Y aún así, mis hermanos, mucha gente que conoce de Dios hace esas cosas. ¿Cómo cree que estamos nosotros ante Dios? Estamos completamente abandonados por Él. Aunque nosotros pensemos que Dios nos está viendo bien, no es así. ¿Cómo Dios nos va a estar viendo bien cuando estamos haciendo toda esta clase de cosas que son indecencia ante Dios, que son maldad ante sus ojos? No puede nuestro Señor estarnos mirando bien cuando somos así. Por eso, lo mejor que podemos hacer es tener paz en nuestra alma y en nuestro interior, haciendo el bien, llevando las cosas al bien, siendo fieles ante Dios, siendo fieles en la manera de siendo fieles con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la gente a nuestro alrededor que nos conoce y que a veces nos ven por allá en otra parte con otra mujer, nos ven por allá en otra parte tomando, tirados allá en las calles porque no nos pudimos levantar de la borrachera, drogados porque nos gusta la droga. Todo esto, hermanos, es mal visto ante Dios. Y por eso San Pablo aquí nos lo dice claramente en estos versículos del capítulo número 13, ¿verdad? Que no seamos indecentes, que nos revistamos de la luz de Jesucristo, que seamos nuevas personas en el nombre de Jesús y dejemos toda la indecencia, todo aquello que nos va a estorbar para llegar a la luz. No vivamos en la oscuridad, hermanos. La oscuridad no nos va a hacer bien para un futuro. Es más, nosotros en nuestro interior nos sentimos mal cuando estamos en la oscuridad. Haga de cuenta que nosotros estamos siempre esperando la noche
para cometer el mal. A eso se refiere el andar en las tinieblas, el estar en la oscuridad de la maldad, porque siempre estamos esperando lo malo, cometer el daño, robar, hacer drogas, alcohol, prostitución, que vamos al casino, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Todo esto, hermanos, Dios lo considera basura. Y entonces, si Dios considera basura todo esto, hay que alejarnos de ello. Claro que yo les voy a decir una cosa, que no es malo tomar siempre y cuando usted beba una copita, una cervecita. No es malo. Pero cuando usted ya anda cayéndose por las calles, cuando usted ya está ofendiendo a las demás personas a su alrededor, entonces sí, dése cuenta de que está haciendo daño a los demás, que el alcohol le está haciendo daño a usted, y que el alcohol usted debe alejarlo lejos de usted, porque bien sabe que no le está haciendo bien. Nosotros, hermanos, nos echamos nuestros propios males a nuestro cuerpo. Si sabemos que algo nos hace daño, lo seguimos haciendo. Si sabemos que una droga nos va a traer consecuencias en un futuro, hay que abandonar eso. El alcohol, muchos no podemos tomar, y sin embargo tomamos. Nos hace muy mal el alcohol, y ahí estamos. A un diabético se le dice que no debe de comer azúcar. El azúcar no solamente es el agarrar un puño de azúcar y comértela y te va a hacer daño, no. Lo que contiene el pan, lo que contiene la cerveza, lo que contiene la soda, el café, muchas comidas que tú no puedes comer por ser diabético, y aún así lo comes. Entonces sabemos que nos hace mal y nosotros mismos nos echamos el mal. Nos dice un doctor, tú no puedes fumar porque te va a venir el cáncer pronto. El cáncer viene prontamente por el cigarro, y aún así ahí estamos fumando. ¿Cómo creen, mis hermanos, que Dios va a tener culpa de todo esto? Nosotros mismos nos estamos echando el mal. Nosotros mismos nos estamos dejando llevar por la maldad de lo que existe afuera. Pero nosotros le echamos la culpa a Dios cuando ya tenemos la enfermedad. Dios tiene la culpa de que tú hayas llegado y hecho drogas, hayas llegado a fumarte hasta 3 cajetillas diarias de cigarros, y llegar también con tu 24 de cervezas a la casa, tomártelo en 2 horas. ¿Tú crees que Dios quiere eso de ti? Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Y por eso, a través de San Pablo nos llega esta lectura. Dios mismo le ponía en su mente a San Pablo de qué manera él tenía que hablar. Y esta carta, hermanos, está tan hermosa para que hagamos conciencia de lo malo y de lo bueno que hemos hecho en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.